todos, bienvenidos. El día de hoy veremos el tema calor y temperatura. Los objetivos: primero, reconocer el concepto de calor; segundo, reconocer el concepto de temperatura; y tercero, conocer el termómetro y su funcionalidad en la vida cotidiana. Para iniciar, quiero que te hagas las siguientes preguntas. Primero, ¿qué es el calor y qué es la temperatura? Segundo, ¿cuáles son las diferencias entre calor y temperatura? Si quieres, pausa el video un momento y analiza si serán lo mismo. Cuando hablamos acerca de temperatura y calor, estamos abordando conceptos que están inmersos en nuestro diario vivir. Al hablar acerca de temperatura, se suele pensar en algún cuerpo u objeto que está caliente o frío. Incluso se le puede atribuir cierta expresión numérica. Por ejemplo, normalmente nosotros decimos como 40 grados centígrados o 50 grados centígrados, ¿cierto? Pero dicho número no se puede determinar directamente, es decir, ustedes no dicen como, sí, yo sé que estamos a una temperatura de 15 grados centígrados. No. ¿Por qué? Porque necesitaríamos hacer uso de una herramienta específica, ¿cierto? Yo creo que ya saben de qué estamos hablando. Ahora, el calor, por su parte, no tiene forma ni volumen. Entonces nosotros no podemos, digamos, tomar nuestras dos manos, acercarlas y decir que así como podemos tener agua dentro de ellas, podríamos decir que tenemos algo de calor. No podemos hacerlo porque no lo podemos contener en ninguna vasija ni en ningún recipiente, ¿cierto? Por lo tanto, lo que conocemos acerca del calor es la sensación que experimentamos ante una temperatura elevada. Entonces, nosotros hemos escuchado muchas veces la expresión como en un día soleado, ¡qué calor! ¿Cierto? Sin embargo, debemos detenernos a pensar, pregunta, ¿será calor lo que sentimos? Analicen esa pregunta, por favor. Siguiente pregunta, ¿qué diferencia hay entre calor y temperatura? Sé que ya se la habían hecho hace un momento, quiero que vuelvan a replanteársela. Muy bien, entonces veamos en sí qué es el calor. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el calor es energía en tránsito. Como les decía hace un momento, nosotros no podemos decir, en este recipiente tengo un poquito de calor, ¿cierto? O en esta vasija tengo tanto de calor. No. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos es una experiencia, una sensación de ese calor. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una mano dentro de su bolsillo, ¿cierto? Y tiene la otra mano fuera, y de pronto saca su mano de su bolsillo, la une a la otra mano y quiere, usted dice, ay, me va a calentar la otra mano. Lo que está sucediendo realmente es que está pasando energía de una a otra. Entonces veamos el concepto que dice acá. La energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro, una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. Entonces debemos recordar que siempre este calor, que ya lo hemos dicho, es energía en tránsito, va a pasar de un cuerpo a otro, pero ojo con esto, siempre de donde hay más a donde hay menos, nunca va a pasar lo contrario. Ahora, el calor se simboliza por la letra Q mayúscula, ¿vale? Siempre la vamos a escribir en mayúscula. Voy a ponerla para acá, por acá, Q. Y se define como un mecanismo de intercambio de energía que tiene lugar al poner en contacto sistemas. ¿Cuáles son los sistemas? Usted dirá, ok, acá están cuerpos, materiales, objetos, ¿listo? A diferentes temperaturas. El calor se mide en joules, o sea, julios, y se denotan, miren, con la letra J o calorías cal. Entonces, Q, como lo escribí acá, se puede dar en las unidades de joules, o sea, J, o también puede ser en calorías. Eso dependerá pues del ejercicio que estemos trabajando. ¿Listo? Entonces miremos acá, dice, cuerpo con menor temperatura, miren, el chico tiene una puntilla, y cuerpo con mayor temperatura. Tenemos acá un mechero. Entonces, ¿qué sucede? Este cuerpo, que lo han denotado con mayor temperatura, será la fuente de calor, ¿cierto? O sea que es aquella que va a intercambiar energía con este que está de menor temperatura. Recordemos siempre que va a pasar de donde hay más a donde hay
menos, nunca va a suceder lo contrario. ¿Bien? Muy bien, hasta el momento pues hemos dicho que el calor es esa energía en tránsito, ¿cierto? Que se pasa de un cuerpo a otro. Ahora hablemos de la temperatura. Cuando hablamos de temperatura, en términos físicos, hablamos de energía interna. Ojo a este término, energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, medida por quién? Por un termómetro, ¿cierto? Nosotros en estos tiempos, más que nunca, estamos escuchando muchísimo acerca de la medida de esa energía interna, ¿cierto? Y pues normalmente se hace con un termómetro. Este es un termómetro pues tradicional que ya sabemos que está compuesto por mercurio, ¿vale? Entonces cada vez que se coloca esta parte del termómetro en contacto con el cuerpo, ¿cierto? Esta columna de mercurio se va a dilatar, que ya conocen ustedes ese término de dilatación, y pues va a marcar justo en donde se encuentre la energía interna de ese cuerpo. Acá, por ejemplo, estamos viendo un termómetro que nos dicen que, pues, dice termómetro clínico, este instrumento es el más conocido, ya que se utiliza para medir la temperatura de una persona o animal. ¿Listo? Muchos de ustedes tienen estos termómetros en su casa. Si se dan cuenta, la escala máxima en este caso llega a 45, 40, sí, si podemos ver más o menos son 45 grados centígrados, ¿vale? Esos son los que se usan para las personas o los animales. En el laboratorio ustedes encontrarán unos termómetros que llegan hasta 100 grados centígrados. Porque pues son usados para medir temperaturas, por ejemplo, de fluidos que se encuentran a mayor temperatura, que digamos el agua, ustedes ya lo saben, ebulle a los 100 grados centígrados o alrededor de los 100 grados centígrados. Entonces, este termómetro no nos serviría para medir esa temperatura. Listo, hay que tener mucho cuidado con lo que se mide con este termómetro que ustedes normalmente tienen en casa. Muy bien, entonces digamos, ¿qué mide el termómetro precisamente? Bueno, ya lo mencionamos, ¿cierto? Dijimos que la energía interna, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué nos está indicando la energía interna, perdón? Pues nos indica la interacción que hay de las moléculas de cierto sistema determinado, de cierto cuerpo, ¿vale? Em, Ahora, esa interacción de las moléculas del sistema está determinado entre la energía cinética y potencial. Ahora, este nuevo concepto de energía cinética está relacionado al movimiento de, en este caso, las partículas, ¿vale? Entonces, cuando estemos hablando de esa energía cinética, será esa energía de movimiento que le podemos medir a esas partículas, ¿vale? Podemos medirla utilizando, como ya lo dije, un termómetro, el cual nos va a indicar de forma precisa si el cuerpo está más caliente, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces miremos, por ejemplo, acá. Dice, a menor temperatura, entonces el conjunto de moléculas se mueven con menor velocidad, em, tienen menor energía interna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues que a menor temperatura quiere decir que esas partículas se están moviendo con menor velocidad, es correcto, o sea que esa energía interna, que viene siendo como ese promedio de energía cinética que ellas tienen, pues es mucho menor. Ahora, ¿qué pasaría si estas partículas estuvieran moviendo mucho más rápido? Ejemplo acá, si se dan cuenta, miren que estas lineecitas que son unos vectores realmente, entre más grandes quiere decir que tienen mayor velocidad, entre más pequeños pues que tienen menor, ¿listo? Entonces, en este caso nos está indicando que van mucho más rápido. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que una choca con la otra con mayor frecuencia. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que tenga una mayor energía interna. Miren acá dice el conjunto de moléculas se mueve con mayor velocidad, por lo tanto tiene mayor energía interna. Entonces realmente lo que está haciendo el termómetro es medir esa energía interna. ¿Listo? Y en este caso pues nos va a marcar una mayor temperatura. Miren, entonces si se mueven muy rápido o más rápido, pues nos va a marcar mayor temperatura. Si ellas están más tranquilas, están más reposaditas, entonces la temperatura va a ser menor. Bueno, me devuelvo un momentico acá al termómetro para que recordemos algo.
como les había dicho, el funcionamiento de un termómetro se realiza por medio de una relación existente entre la temperatura y una sustancia en el tubo capilar de vidrio, como pues nos muestra la imagen. Como les decía, en este caso la sustancia es mercurio, que se dilata, pues digámoslo así, de manera mucho más fácil. Ahora, existen otros tipos de termómetros, ¿cierto? Como lo hemos visto en estos últimos tiempos, los digitales, de infrarrojo y bueno. Pero entonces, digamos que este para nosotros es el que más usamos y el que se usa en el laboratorio. Ahora, estos termómetros tienen unas escalas. Entonces recordemos que esas son escalas térmicas y las más conocidas, que son tres, y las veremos en nuestra siguiente sesión. Entonces la primera, la escala Celsius o centígrada, ¿cierto? Que es la que pues nosotros normalmente conocemos en nuestro país. La otra es la escala Kelvin, que es la que se utiliza en los escritos científicos, ¿vale? Y por último tenemos la escala Fahrenheit. Todas ellas nos arrojan como resultado pues un valor de temperatura o más bien de energía interna del cuerpo que se está midiendo. Bueno, entonces hablemos de algunas curiosidades. Qué? ¿Sabías que la medición precisa de la temperatura en una persona por medio del termómetro clínico permite controlar estados febriles o de fiebre? Este instrumento es crucial para controlar que la temperatura de un bebé, por ejemplo, acá miren, se mantenga a la temperatura que le corresponde para su edad. Una elevada temperatura en un infante puede ser riesgosa para su salud y de no controlarse a tiempo para su vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las temperaturas, sobre todo en los bebés, pues porque como les acabo de decir, puede verse comprometida su propia vida. ¿Listo? Aquí tenemos los rangos de temperatura ideal del cuerpo humano según la edad. Entonces miremos, edad recién nacido, miren, en grados centígrados debería estar entre 36,1 a 37,7, ¿vale? En ese rango pues es normal. Ahora, un bebé ya lactante debe estar 37,2 grados centígrados. Ahora, niños entre 2 y 8 años, normalmente entre 37 grados centígrados. Y un adulto debe oscilar entre los 36 a los 37 grados centígrados. Entonces, en el caso, si usted ya pues sobrepasa la edad de los 8 años, según nuestra tabla, pues es normal que su temperatura marque entre 36 a 37 grados centígrados. Si sobrepasa ese valor, pues ¿qué va a pasar? Que tiene fiebre y entonces ya su cuerpo le está diciendo que hay algo que hay que revisar, ¿cierto? Muy bien, entonces el día de hoy hemos hablado de las características del calor, de la temperatura y esas diferencias, ¿verdad? Entonces les voy a dejar este ejercicio para practicar. Les voy a pedir que tomen apuntes de este cuadro, que lo completen. Pueden pausar el video para poder copiarlo. Y ese será el insumo para nuestra próxima sesión. ¿Listo? Entonces, cuando finalicen este cuadro en sus cuadernos, habrán terminado por hoy.